Muy buenos días. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que de manera introductoria hemos podido hablar un tanto la anterior vez que nos hemos visto. Como ustedes saben, posterior a realizar el trabajo de levantamiento topográfico ya con teodolito y cinta, teníamos que analizar un procedimiento denominado taquimetría, que no es más que generar de igual manera un levantamiento de datos con una leve diferencia en referencia a los trabajos que hemos realizado anteriormente. Es decir, mediante la taquimetría nosotros vamos a hacer el mismo registro de los datos anteriores con la única diferencia de que la distancia, en este caso, que la medíamos con la cinta métrica, ya lo vamos a realizar no de manera directa, sino ya con un cálculo de un procedimiento indirecto que nos va a arrojar de igual manera como en la planilla anterior que hemos analizado, el cálculo de distancias horizontales y distancias verticales. Es por eso de que esta metodología es mucho más precisa en función a las anteriores vistas, ya que se van a utilizar no métodos directos, como les decía, sino ya métodos ópticos en función a nuestro equipo, que nos van a permitir, en función al anteojo del teodolito, poder identificar, obviamente con los accesorios respectivos, diferentes tipos de, en teoría, taquimetrías. Inicialmente vamos a ver la estadimétrica o de mira vertical, que es la más común que se utiliza, la que generalmente vamos a encontrar nosotros dentro de todos los procedimientos que se realizan. De igual manera vamos a tener un equipo que se va a complementar con un accesorio que viene a ser la mira horizontal, o como les había indicado, la de estadia de Inbar. Y finalmente vamos a ver un tanto de lo que viene a ser la taquimetría tangencial debido a algunos ajustes que refieren a esta situación. Entonces, cuando hablamos nosotros de la taquimetría estadimétrica o finalmente la de mira vertical, vamos a utilizar nosotros, obviamente dentro de los instrumentos necesarios para este trabajo, al teodolito, que en este caso, para poder realizar las lecturas respectivas sobre la mira, en este caso una mira de tipo vertical, vamos a generar un esquema muy similar al que tenemos en la pantalla. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra mira vertical, en teoría, posicionada en esa situación que nos va a permitir generar este tipo de triángulos, que si ustedes analizan, va a tener obviamente una inclinación respecto a la línea de fe que habíamos comentado en alguna etapa, que nos va a generar un ángulo. Ese ángulo, obviamente, ¿de qué va a tener? En función al horizonte, una amplitud tanto hacia abajo como hacia arriba, si se dan cuenta. Es como si la visual se fuera abriendo en función a la distancia. Es justamente en ese sentido que nosotros vamos a realizar lecturas sobre la mira con el retículo que vamos a encontrar nosotros en nuestro equipo. Y si se dan cuenta, para poder nosotros generar triángulos ideales, en teoría, esta mira debería tener el mismo ángulo de inclinación que estamos generando con la visual del teodolito. Es decir, este ángulo alfa que tenemos acá en función al horizonte y la línea de P, tuviera que reproducirse en la inclinación que tenemos con la mira. Situación que prácticamente no se va a realizar porque nosotros tenemos la condicionante de que vayamos a realizar el trabajo con una verticalidad en esta mira. Como les había indicado, esta mira puede ser de madera, puede ser de aluminio. Generalmente las últimas ya vienen a ser de aluminio de manera telescópica, que permitan un guardado mucho más fácil. En cambio, las de madera simplemente se doblan en función a unas bisagras, como articulaciones que nos permiten transportar el complemento de nuestro teodolito. Entonces, en ese sentido, es de que nosotros vamos a armar nuestra mira en función a la magnitud que tengamos y vamos a realizar los trabajos
de manera de que la mira se encuentre totalmente vertical. Como les había comentado, en algunos casos estas miras tienen una asa o un jalador, un agarrador, y obviamente el respectivo nivel horizontal u ojo de pollo que hemos conocido para poder realizar el trabajo de manera mucho más eficiente. Si se dan cuenta, nosotros al tener esta posición vamos a resolver de igual manera triángulos en los cuales nos permitan a nosotros identificar la distancia horizontal en función al punto en el que se encuentra el instrumento, el punto en el cual vamos a realizar obviamente la medición, pero que adicionalmente, teniendo esta situación ideal, nosotros habríamos también complementado con una distancia en función a la mira que se encontraría inclinada, que también sería una distancia en teoría inclinada. Pero adicionalmente, si se dan cuenta al confeccionar este sistema de triángulos, nosotros vamos a ver también las distintas graduaciones de distancias que vamos a tener, pero ya de manera de que podamos nosotros analizar posteriormente los niveles o alturas que nos van a permitir identificar una altura que posteriormente se va a traducir a una distancia vertical. Es decir, podemos tener un triángulo similar al que hemos visto anteriormente en la metodología de teodolito y cinta, que nos va a permitir tener un triángulo con obviamente la distancia inclinada, que nos va a arrojar datos posteriormente de distancia horizontal y distancia vertical. Con la cinta métrica medíamos distancia inclinada. En este caso vamos a hacer una medición de distancias de igual manera en función a la mira y a los dos hilos que va a tener el hilo superior y el hilo inferior. Es decir, esta amplitud que se va a ir generando desde el eje focal que tenemos en el teodolito nos va a arrojar dos distancias que nosotros vamos a poder identificar en función a esta línea de P de manera vertical, que tiene que ser igual tanto arriba como hacia abajo. Es una condición dentro de la taquimetría estadimétrica que nos va a permitir encontrar dentro del retículo del teodolito la siguiente situación. Como les decía, tenemos nosotros obviamente nuestros ejes que nos van a permitir identificar, como más o menos en los juegos que tienen de francotirador y esas cosas, ¿no? Tenemos nuestro eje horizontal y vertical y hallamos el punto. Han debido observar ustedes ya en el equipo de que van a identificar dos hilos mínimamente, en algunos casos no existe pero siempre van a tener un hilo superior y un hilo inferior. Ese hilo superior e hilo inferior a nosotros nos van a permitir, como les decía, identificar posteriormente distancias de manera indirecta. Y si observamos acá de igual manera en pantalla, tenemos un detalle de lo que nosotros vamos a lograr observar en función a la mira vertical. Como les decía en alguna etapa, esta mira vertical va a venir dividida de centímetro a centímetro, de manera de que se van a ir conformando unas especies de S, como pueden observar en pantalla, y S invertidas. Estas S vienen divididas de manera de que nosotros podamos, como les decía, identificar con nuestro hilo axial, nuestro hilo superior y nuestro hilo inferior las respectivas distancias. Primeramente, lo que vamos a registrar en una planilla vienen a ser las lecturas que vamos a tener en el hilo inferior y en el hilo superior, respectivamente. Podemos adicionalmente, si da el caso, adicionar la lectura del hilo axial para poder verificar de que la distancia desde el punto inferior al axial sea la misma del superior a la del hilo axial. En teoría debería cumplirse esa condicionante para poder identificar de que esa amplitud del eje focal esté realizándose de la manera correcta. ¿Se dan cuenta? Si nosotros tenemos más inclinada nuestra mira o no la tenemos verticalmente, obviamente que estas situaciones van a variar de manera un poquito más notoria, que nos va a permitir a nosotros tener también en el procedimiento ya un control. Si se dan cuenta, tiene la respectiva numeración que nos va a permitir a nosotros realizar obviamente el registro de los datos. Se divide cada 10 centímetros. Como les digo, cada uno de estas divisiones tiene un centímetro.
Acá tenemos 260 y tenemos 10 centímetros hasta la siguiente, que es 270. Eso quiere decir que aquí tuviéramos 261, 62, 63, 64 para llegar al punto, y lo propio pasa arriba. Entonces, si se dan, ustedes cuenta en el procedimiento ya regular de trabajo, no van a poder identificar a detalle o con mayor exactitud, si es que tienen, simplemente las divisiones que tenemos en la pantalla. Es por eso que adicionalmente dentro de un procedimiento ya regular y práctico, muchos colocan una pequeña escuadra sobre estas divisiones y en función a la lectura, y les permite dar un pequeño rango más de precisión, es decir, incrementar un decimal más. Es un procedimiento que ustedes seguramente lo van a aplicar cuando estén realizando el trabajo, y como les indico, van a poder identificar las respectivas lecturas dentro del procedimiento que estamos explicando. Le vamos a aumentar un poquito el tamaño acá. Entonces, como les decía, tenemos 260 en esta situación, que corresponde que vamos incrementando de centímetro en centímetro. 61, 62, 63, 64, 65. Posteriormente cambia 66, 67, 68. Y más o menos la lectura de nuestro hilo inferior está en 2.68. Como les decía, dentro del procedimiento regular colocamos acá una pequeña regla o escuadra, y por eso es de que tenemos la precisión de que en esa lectura del hilo inferior es 2.679, casi 2.68. En la parte del hilo axial tenemos 2.70, 71, 72, 73, y haciendo el mismo procedimiento tenemos 2.732. Y lo propio ocurre en la parte superior. O sea, vamos continuando con esta situación de lecturas. Aquí tenemos 75, 76, 77, 78 y es 78.3 más o menos. 78.5 en este caso. Entonces, esas lecturas nosotros las tenemos que registrar posteriormente, cuestión de que podamos nosotros generar los cálculos respectivos. Y vamos a introducir en este caso alguna terminología nueva dentro de lo que viene a ser la taquimetría. Antes de hablar del número generador, vamos a identificar obviamente a nuestra constante estadimétrica, que viene representada con esta letra K. Lo que nosotros vamos a realizar en esta situación es el análisis de este eje focal que vamos a obtener en función al telescopio y a la amplitud de lectura que se va a ir a realizar al hilo inferior y al hilo superior de nuestra mira, que no consiste más de identificar el origen del eje focal y hacer una comparación de triángulos tanto hacia afuera como hacia adentro, en la cual vamos a identificar dos distancias. Inicialmente esta distancia que va a ir hacia la mira y obviamente la interna que va a corresponder a esta letra F, D y F. Entonces lo que corresponde es hacer una especie de relación de triángulos donde vamos a relacionar esta distancia de amplitud, obviamente con la abertura que va a existir entre el hilo superior e hilo inferior. Es por eso de que la relacionamos entre A y B. Y como estamos haciendo una especie de relación de triángulos, internamente vamos a hacer también el análisis entre el punto M y el punto N, que nos va a permitir a nosotros identificar posteriormente la constante estadimétrica. Es decir, esta relación interna de este triángulo en función al origen del eje focal nos va a permitir a nosotros identificar en esa relación la constante taquimétrica, ¿no? Esta parte de la ecuación, que si analizamos posteriormente, para poder nosotros identificar esta distancia de amplitud que tenemos en función a la distancia horizontal, vamos a relacionar una constante taquimétrica multiplicada por la distancia de amplitud entre el hilo superior y el hilo inferior. ¿Por qué creen que realizamos esa situación? Obviamente porque estamos haciendo un procedimiento en términos ideales.
como habíamos indicado dentro del inicio de lo que es la taquimetría, para poder tener triángulos ideales, lo que correspondería es que nosotros tuviéramos que inclinar con el mismo ángulo nuestra mira vertical. Acá tenemos un esquema en función a lo que hemos visto de manera más simple al principio de la clase, donde nosotros tenemos la instalación de nuestro equipo, que posteriormente nos va a llevar también al registro de algunos datos. Al igual como hemos hecho en el registro de datos del procedimiento anterior, necesariamente tras identificar el punto, nosotros vamos a tener una altura de instrumento, en la cual emplazamos el teodolito y necesariamente tenemos que registrar para poder identificar los niveles respectivos. Posteriormente, vamos a tener el punto en el cual nosotros vamos a colocar nuestra mira de forma vertical y vamos a introducir un nuevo término que antes lo manejábamos como línea de fe, pero que en este caso nosotros vamos a tener obviamente nuestro plano horizontal de referencia y vamos a tener dentro de la amplitud que vamos a generar en la lectura de la taquimetría en el hilo superior e hilo inferior, en la parte central como el eje axial que verificamos anteriormente, lo que ahora vamos a denominar como un eje de colimación. Este eje de colimación nos va a permitir posteriormente también realizar el control que les decía entre las lecturas del hilo superior e hilo inferior. Si se dan cuenta, el ángulo que nosotros vamos a conformar con nuestro equipo no se mide hacia la parte inferior, es decir, a la lectura del hilo inferior, ni hacia la parte superior, en la lectura del hilo superior, sino siempre se va a realizar hacia el eje de colimación, que va a ser el ángulo en el cual yo voy a mover mi teodolito. Obviamente de que se va a cumplir lo que anteriormente veíamos, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, tras tener esa situación, lo que yo debo encontrar, como han visto en el caso anterior, es esta distancia. Y para encontrar esa distancia tengo que afectar con una constante, que es mi constante taquimétrica. Entonces, la situación ideal es de que yo tenga la mira inclinada, como tenemos en este esquema, que el ángulo, el plano visual al eje de colimación se reproduzca en este sector con la mira que yo voy a tener totalmente vertical, situación que no se va a dar procedimentalmente, pero que me va a llevar a un ajuste, y ese ajuste lo voy a realizar justamente con mi constante taquimétrica. Entonces, esa situación nosotros la vamos a evaluar de manera de que nos permita a nosotros encontrar la distancia, como les decía, horizontal y vertical de un triángulo simplificado, que no viene a ser más que la relación en ambos casos de la constante taquimétrica multiplicada entre la diferencia que obviamente se va a registrar entre el hilo superior y el hilo inferior. Es decir, estos datos los registro en mi planilla y posteriormente los proceso para poder encontrar en ambos casos lo que corresponde referente a la distancia vertical y horizontal. La diferencia inicia en este sector donde nosotros empezamos a hacer el análisis en función al ángulo que se genera hacia el eje de colimación. En el primer caso lo voy a afectar por un medio por el seno de 2 alfa, que viene a ser este ángulo, y posteriormente para la distancia horizontal directamente por el coseno de alfa al cuadrado. Aplicando esas situaciones, nosotros vamos a poder encontrar lo que viene a ser una constante taquimétrica en esta metodología que es la mira vertical o la taquimetría estadimétrica, que posteriormente la vamos a aprender a manejar de manera más fácil con una nueva terminología que de igual manera vamos a introducir, que es el número generador. Este número generador me simplifica toda esta situación y manejando las planillas como hemos realizado, prácticamente lo que tengo que hacer es multiplicar ese número generador para identificar posteriormente mi distancia horizontal y mi distancia vertical respectivamente. Si se dan cuenta,
voy a tener el mismo registro de datos que en el caso anterior, con la única diferencia de que ya no anoto distancias. Antes colocaba mi distancia inclinada, ¿verdad? Esta es mi distancia que he medido con mi cinta métrica. En este caso, registro hilo superior e hilo inferior para calcular de igual manera lo que hemos hecho en los casos anteriores. Sin embargo, dentro de lo que es taquimetría, y aunque procedimentalmente solamente nosotros aplicamos en nuestro medio la taquimetría vertical, por la simplicidad que se tiene dentro del trabajo y del cálculo posteriormente, de igual manera existe la taquimetría horizontal, que prácticamente va a utilizar un accesorio topográfico que viene a ser la estadia de Invar horizontal, que tiene más o menos una configuración como la que tenemos en pantalla. Si se dan cuenta, nosotros vamos a encontrar de igual manera, en función a una referencia central, la amplitud de lectura hacia los extremos, pero ya de forma horizontal. Cuando hacíamos las lecturas con la mira vertical, teníamos el hilo superior e hilo inferior con una amplitud que nos arrojaba en función a la distancia. En este procedimiento, de igual manera, calculamos de manera indirecta la distancia, pero tenemos una amplitud ya de manera horizontal. Es decir, vamos a generar nosotros un ángulo horizontal que se denomina el ángulo paraláctico, que nos va a permitir, en función a las señales extremas de este accesorio que viene a ser la estadia de Invar o la mira horizontal, como en algunos casos lo denominan, para poder identificar de igual forma posteriormente la distancia en la cual nos encontramos. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es una barra metálica que se ubica sobre un trípode, que justamente va a tener, de igual manera, como en el eje de colimación, un eje central que nos va a permitir identificar el punto cero, llamémoslo de ese modo, y tanto a derecha e izquierda nos va a generar dentro de la lectura la respectiva amplitud que a nosotros nos vaya a permitir calcular las distancias respectivas. En este caso, que no se utiliza comúnmente, como les indicaba al principio, nosotros vamos a identificar de igual forma una fórmula ideal para el cálculo de la distancia horizontal, que es lo que queremos, ¿no? Teniendo el siguiente esquema. Estamos viendo acá lo que significa la lectura de distancias, básicamente, posteriormente al cálculo, con una vista en planta donde vamos a ubicar nuestro teodolito y posteriormente vamos a tener nuestra barra de estadia de Invar o mira horizontal emplazada en el siguiente punto. Entonces, de igual manera, como en el eje de colimación, nosotros tenemos este eje que nos va a identificar el cero en teoría en esta situación de configurar dos triángulos que van a generar dos distancias, obviamente P medios hacia arriba y P medios hacia abajo. Esto nos va a permitir posteriormente hacer un análisis en función al ángulo de lectura, que obviamente se va a dividir en dos partes, y que, si se dan cuenta, simplemente es poder analizar esta distancia que vamos a tener en eje cero en función a la altura que vamos a tener en función a la lectura de P de la estadia de Invar, que en este caso es P medios, y un ángulo, por lo cual nosotros podemos identificar de manera bastante simple y determinar de que la distancia que vamos a tener en función al punto del teodolito, al punto en el cual nos encontramos con la estadia de Invar, en función al análisis de los datos respectivos de la tangente del ángulo alfa medios, nos va a relacionar directamente a la altura que viene a ser P medios, que va a ser el dato de la lectura que nos va a arrojar en función a las distancias que son identificadas con este ángulo paraláctico, y las vamos a dividir entre la distancia horizontal, que es la que queremos encontrar. Entonces, haciendo una simplificación, podemos
nosotros resolver lo que hemos visto anteriormente y simplificar que la distancia no es más que la cotangente del ángulo paraláctico medios, ¿no? Alfa medios. Situación que idealmente no se va a realizar. ¿Por qué? Porque en teoría si realizaríamos este procedimiento, si se dan cuenta, tuviéramos que tener bien emplazados nuestros ángulos y nuestras distancias tuvieran que estar prácticamente alineadas entre el punto del teodolito y el punto de nuestra mira horizontal. Porque si no, ya cuando hablemos de las distancias, no estaríamos hablando netamente de una distancia horizontal. Si tenemos de manera superior nuestro teodolito y más abajo nuestra mira, estuviéramos generando una distancia inclinada. Una distancia inclinada en la cual muy complicado va a ser identificar posteriormente los desniveles en función al terreno que tenemos. En cambio, en el anterior nos permite, en la mira obviamente vertical, hacer la lectura que nos va a traducir posteriormente la distancia horizontal. Haciendo el análisis de triángulos respectivos vamos a tener la distancia vertical y que adicionalmente teniendo la altura instrumento y la altura punto obviamente nosotros vamos a poder encontrar lo que vienen a ser los desniveles, es decir, finalizando todo el procedimiento vamos a poder calcular coordenada norte, coordenada este y nuestra respectiva elevación. En este caso ya tuviéramos algunas limitancias referente a lo que viene a ser el cálculo de alturas. Pero sin embargo, han tratado de adaptar este procedimiento, cuestión de que no quede muy corto en función a lo que hemos visto anteriormente, en función a la taquimetría estadimétrica. Y en lugar de armar simplemente el triángulo que hemos visto, ellos han tratado de armar una pirámide. Cuestión de que dentro de este volumen que se vaya a generar, nosotros vamos a tener de igual manera en función a nuestro eje, que posteriormente se transforma como un eje de colimación. De igual manera, la lectura en función al ángulo vertical que vamos a generar con nuestro teodolito. Es por eso de que se ha tratado de identificar, ya no con el ángulo alfa que veíamos inicialmente, sino ya con este ángulo θ, que nos permite de manera vertical realizar este volumen en función, obviamente, a nuestra línea de fe, relacionar la tangente de este ángulo θ que se va a generar de manera vertical entre la distancia vertical y la distancia horizontal. Es decir, no lo han dejado simplemente en una distancia inclinada, sino que han comparado en función a un plano y han podido identificar este ángulo. Y la distancia vertical obviamente no es más que la distancia horizontal que calculamos previamente por la tangente del ángulo. Situación que precisamente no va a poder realizarse, obviamente por esa situación de que se genera una distancia inclinada. Tuviéramos que tener un plano o una línea de fe que nos permita a nosotros de manera bastante precisa nivelar tanto la estadia de ímbar horizontal al mismo nivel que nuestro teodolito. O sea, tuvieran que estar prácticamente en el mismo punto para generar esa especie de prisma o mitad de prisma para poder realizar el análisis. Entonces, en ese sentido, es de que idealmente ellos han dicho la distancia vertical no es más que la relación de las tangentes del ángulo vertical, que es el ángulo θ, en función al ángulo paraláctico, que es el horizontal, que vendría a ser la tangente de alfa medios del análisis de medio triángulo que hemos hecho anteriormente. En síntesis, relacionan ángulo vertical con ángulo horizontal. ¿No? Entonces, a pesar de que puede tener de algún tipo alguna situación de relación, no es tan precisa como en la metodología de la estadimétrica anteriormente que hemos visto. Y justamente se resume en la situación de construir posteriormente algunos puntos auxiliares para obtener mayor precisión en función a nuestra estadia o nuestra barra horizontal, para conformar algunos triángulos que nos vayan a permitir posteriormente, tal vez de manera directa, identificar esas distancias horizontales de manera que podamos tener datos mucho más precisos. Obviamente de que este procedimiento, como les digo, no es muy utilizado en nuestro medio, pero que idealmente
al igual como vamos a realizar en la metodología de la estadimétrica, podemos tener nosotros distintos puntos entre las definidas en nuestra poligonal. Por eso que les decía que este tema viene muy relacionado a la poligonal, pero ya en este caso la poligonal taquimétrica, que nos va a permitir a nosotros también poder realizar posteriormente el levantamiento de detalles. Es decir, queremos identificar en términos muy directos la distancia entre el punto A al punto B. Por eso es de que tenemos nuestro tirolito en el punto A y en el punto B tenemos nuestra estadia de Inbar. Sin embargo, para poder realizar de manera directa las lecturas, porque en este caso, si se dan cuenta, esta línea de F es perfectamente alineada hacia nuestro otro punto, lo que corresponde es poder realizar un análisis con algunos puntos auxiliares, cuestión de que nosotros podamos hacer la lectura directa en función a poder alinear nuestro equipo y poder tener este ángulo paraláctico que no se desvíe mucho en función a la distancia. Me explico. Si nosotros tenemos mucha amplitud y nuestra barra tiene 1 metro y 1 metro a cada lado, y yo me alejo mucho hacia la parte posterior, ¿qué va a ocurrir? De que se va a abrir tanta la amplitud de la lectura en función al ángulo paraláctico que en ningún punto voy a poder coincidir a los extremos. Es por eso que en algún caso voy a colocar puntos auxiliares acortando la distancia, cuestión de que yo pueda, de manera que con los puntos intermedios, sí coincidir a esos puntos y continuar analizando a los siguientes. Una limitancia que tal vez veíamos nosotros con la cinta métrica de igual manera. Nuestra cinta métrica tenía 20, 30 metros, 50 metros. Entonces, ¿qué ocurría? De que necesitaba dejar puntos bien definidos para poder estacionar posteriormente un equipo y tener pues la suficiente distancia medida en base a las limitantes de mi equipo para poder encontrar posteriormente la distancia final que yo requiero. Tenía varias estaciones en punto para poder identificar si tenía una poligonal abierta, el siguiente punto necesario para identificar la distancia respectiva. De igual manera, tenemos lo mismo con la mira horizontal, es una limitancia. En cambio, ya cuando analicemos de manera directa nuestras planillas, se van a dar cuenta que las distancias en función a la precisión que nosotros tengamos en la taquimetría pueden variar hasta en algún caso hasta 1 kilómetro, ¿no? O sea, ya no vamos a hacer distancias cada 50 metros, 100 metros, 200 metros. En función a la precisión que le demos a nuestro trabajo topográfico, podemos avanzar inclusive, como les decía, cada 200 metros, 300 metros hasta 1 kilómetro, ¿no? Igualito como las categorías que hemos sacado, de gran precisión, de precisión, trabajos que tienen respectivamente sus rangos de trabajo. Entonces, de igual manera con la mira horizontal, como les decía, necesariamente vamos a tener puntos auxiliares que nos van a permitir, dentro del cálculo de la distancia horizontal, generar un punto intermedio entre la distancia final que tenemos. Por ejemplo, si nosotros al principio queremos calcular la distancia horizontal entre los puntos A y B, utilizando taquimetría de mira horizontal, simplemente vamos a tener la relación, como les decía, a cada uno de los lados de 1 metro de nuestra estadia, de nuestra barra, y la relacionamos entre la tangente del ángulo paraláctico. Tiene 2 metros, como analizamos la mitad, simplemente tenemos 1, por eso es lo que viene acá, esa situación. Pero ¿qué ocurre si nosotros vamos a necesitar algunos puntos auxiliares dentro del replanteo? Para poder calcular las distancias, como en este caso, del punto A al punto C, nosotros vamos a relacionar ya 2 tangentes de ángulo paraláctico. Inicialmente la tangente de alfa medios y posteriormente la tangente de el otro punto en el cual vamos a realizar, pero si se dan cuenta ya es de manera directa, cuestión de que nosotros posteriormente podamos identificar esa distancia y relacionamos para poder encontrar esta tangente obviamente de beta, la distancia horizontal que hemos encontrado inicialmente, para poder posteriormente despejar la distancia del punto A al punto C.
Una situación que muy raramente vamos a poder realizarla, pero que necesitamos conocerla como referencia. Y finalmente vamos a hacer referencia a la taquimetría tangencial, donde nosotros vamos a tener de igual forma, como en el caso anterior, un teodolito y una mira vertical. Este procedimiento de cálculo en función a la taquimetría tangencial referente a las distancias, de igual manera se va a basar en la instalación del teodolito en un punto A y colocar una mira vertical en el punto B. ¿Qué vamos a calcular? Igualito con el primer caso, la distancia vertical y la distancia horizontal. Sin embargo, vamos a hacer referencia, en este caso, a obviar lo que habíamos analizado inicialmente en función a este eje de colimación, sino directamente en función a nuestra línea nuestra línea de horizonte, de la distancia horizontal. Nosotros vamos a generar dos ángulos respectivos, pero ya hacia el hilo inferior y hacia el hilo superior. ¿Se acuerdan que en el caso anterior teníamos nuestro eje de colimación? Nuestro eje de colimación nos identificaba simplemente un ángulo alfa, y ese ángulo alfa lo analizábamos de manera directa para poder posteriormente, en función a las lecturas, obviamente dividir en dos triángulos y resolver cada uno de ellos. En este caso tenemos también nuestra línea hacia el horizonte, pero vamos a generar en teoría, en función a la lectura del hilo superior y el hilo inferior, dos ángulos. Un ángulo vertical 1, que se refiere al hilo inferior, y un ángulo vertical 2, que nos va a identificar otro triángulo en función a la lectura que voy a generar al hilo superior. Entonces, esta amplitud que vamos a generar, de igual manera, si se dan cuenta, en términos ideales debería ser con una mira que se encuentre inclinada. Pero en este caso, como ya sabemos, vamos a tener nuestra mira totalmente vertical. Entonces nosotros lo que vamos a encontrar posteriormente es necesariamente esta diferencia para poder identificar la distancia horizontal, la distancia vertical y poder tener nuestras coordenadas norte, este y elevación respectivamente. Es por eso que, simplificando esta metodología, nosotros vamos a tener las siguientes ecuaciones respectivas para el cálculo de las distancias horizontal y distancia vertical en taquimetría horizontal. Esta ecuación inicialmente nos va a permitir a nosotros tener en función al ángulo vertical 1 la distancia horizontal. Si se dan cuenta, relaciona la distancia vertical del triángulo que vamos a generar entre la tangente del ángulo vertical 1. Esta viene a ser nuestra ecuación número 1. Posteriormente vamos a identificar otra fórmula para la distancia horizontal, pero que en este caso ya va a venir a poder realizar una situación de relacionar, obviamente, a nuestro ángulo vertical 2 y a las lecturas que vamos a generar tanto del hilo superior y el hilo inferior. ¿Qué nos sirve a nosotros dentro de las dos lecturas? La diferencia, como hemos visto en el caso anterior de la estadimétrica, entre M y N, que decíamos, ¿no? Entre A y B, esa amplitud que se generaba. En este caso, hacemos la referencia entre la lectura 2 y la lectura 1. Tenemos esa diferencia y simplemente lo que hacemos es realizar una situación de análisis que nos permite posteriormente identificar nuestra distancia horizontal en función a los dos ángulos. Entonces, simplificando todos esos sistemas de ecuación que estamos generando, vamos a tener que la distancia horizontal, en este caso de la taquimetría obviamente tangencial, va a referir a la lectura que voy a generar entre el hilo superior y el hilo inferior, esa diferencia entre las tangentes, igual en diferencia,
el ángulo vertical 2 y el ángulo vertical 1. Esa sería la fórmula inicial para poder encontrar la distancia horizontal referente a la taquimetría tangencial, y realizando un análisis en función a las ecuaciones que hemos determinado anteriormente. De igual manera hacemos el análisis de la distancia vertical y que simplemente se va a traducir en la diferencia de las lecturas entre el hilo superior y el hilo inferior, pero en este caso ya multiplicadas entre la relación de tangentes, tanto en el ángulo vertical 1 en la parte inferior y el ángulo vertical 2 menos la tangente del ángulo vertical 1 en el caso de este triángulo que estamos analizando. Entonces, si se dan cuenta dentro de los procedimientos que hemos logrado ver, tanto de la taquimetría vertical, estadimétrica obviamente, esta que viene a ser tangencial y en el mismo caso de la horizontal, prácticamente lo que queremos hacer con la taquimetría es encontrar las distancias, la distancia horizontal y la distancia vertical, que posteriormente, afectando a una coordenada conocida a partir de un BM, voy a poder encontrar las coordenadas en cada uno de los puntos. ¿No? Si inicio, por decir algo, un punto 0, 0, con altura 0, obviamente voy a ir acumulando tanto hacia derecha y hacia izquierda, cuestión de que yo pueda tener las coordenadas respectivas dentro de un plano de cada uno de los puntos, tanto hacia la derecha, izquierda o hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a identificar inicialmente los puntos de mi poligonal, como he hecho en el caso anterior. Es por eso que ahora voy a denominar a esa poligonal, ya no la poligonal como hemos visto anteriormente, sino ya una poligonal taquimétrica. ¿Por qué la poligonal taquimétrica? Porque las distancias horizontales entre punto y punto ya las voy a calcular de manera indirecta. Y esta poligonal taquimétrica, como en el caso anterior, tiene también su categorización respectiva. ¿Se acuerdan que teníamos una categorización del trabajo que íbamos a realizar? De primer orden, de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, que relacionábamos con las condiciones angulares y las condiciones lineales, que posteriormente nos llevaban obviamente a generar dentro de la corrección de estos datos un error. Inicialmente identificábamos el error, posteriormente verificábamos la precisión lineal y finalmente hacíamos una compensación. ¿Se acuerdan? Teníamos nuestro error lineal total y otras situaciones más. ¿Por qué cambia nuestra poligonal? Porque ahora nuestra poligonal, como les digo, dentro de la medición de distancias, es mucho más precisa que en el caso anterior. Es por eso de que la poligonal va a tener de igual manera su categorización. No es la misma que hemos visto anteriormente. Entonces, mientras más precisa y corregida tengamos de igual forma nuestra poligonal, nuestros detalles posteriormente van a tener mayor precisión en su emplazamiento dentro de un plano georreferencial. Es por eso que dentro del procedimiento netamente de taquimetría habíamos indicado de que íbamos a hacer una conjunción con lo que viene a ser la poligonal taquimétrica. Y la poligonal taquimétrica a nosotros nos va a permitir identificar de igual manera dentro del proceso de trabajo, inicialmente nuestro trabajo de campo que estamos acostumbrados a realizar y posteriormente realizar un trabajo de gabinete. Dentro del trabajo de campo, de igual manera vamos a identificar los diferentes puntos de la poligonal, cuestión de que nosotros podamos realizar las lecturas respectivas, pero ¿en qué va a variar ya nuestro trabajo de gabinete? Porque vamos a identificar en función a nuestras lecturas de hilo superior e hilo inferior dentro del procedimiento que adoptamos nosotros como más común dentro de nuestro medio, que es con una mira vertical, ya poder asumir una poligonal taquimétrica en función a este procedimiento. Es decir, a partir de ahora lo teníamos de referencia el tema de la estadia de INVA, la mira vertical, horizontal, pero el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para ya poder realizar este trabajo, obviamente con una poligonal taquimétrica, va a ser con el procedimiento de la mira vertical. Al tener ya nuestra mira vertical, ustedes van a identificar de que vamos a posteriormente encontrar los respectivos puntos de la poligonal, vamos a hacer las lecturas de distancias, vamos a tener nuestros ángulos, como hemos visto inicialmente en función al norte, vamos a generar un azimut, ángulos horizontales, ángulos verticales, vamos a hacer la corrección,
Vamos a encontrar las coordenadas parciales para identificar las coordenadas totales y las respectivas elevaciones. Es el mismo procedimiento con la diferencia del cálculo de distancias. Es por eso de que a partir de ahora nosotros vamos a identificar ya un procedimiento referido a la no taquimetría ya netamente, pero sí dentro de lo que refiere a una poligonal taquimétrica. ¿No? Entonces, como en los procedimientos anteriores, vamos a identificar, obviamente ya en la siguiente clase por la hora que estamos, los procedimientos para el trabajo de campo, cómo vamos a realizar ya este análisis en función a una nueva terminología que es el número generador, que no es más que la relación de la lectura de los hilos superior e hilo inferior y la constante taquimétrica que hemos visto en el procedimiento inicial. Miren. Aquí está mi constante taquimétrica, que obviamente entre el eje focal que me dividía entre M y N interiormente, vamos a identificar esta constante, la lectura entre hilo superior e hilo inferior, las vamos a relacionar de manera directa de que nosotros encontremos este número generador del cual les hablaba. Y en función a ese número generador vamos a encontrar nosotros, obviamente, el procedimiento dentro del control para poligonales taquimétricas. Vamos a ver dónde cometemos el error, cómo lo vamos a corregir y finalmente cómo vamos a encontrar los diferentes puntos dentro de las coordenadas básicamente que necesitamos identificar, y estaríamos concluyendo lo que viene a ser el procedimiento de taquimetría. Si se dan cuenta, simplemente varía en el cálculo de distancia, luego es igual. Solo las distancias no las mido de manera directa con mi cinta métrica. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta este punto? Ya, entonces si no hay esas consultas, la siguiente clase nos estuviéramos viendo ya para poder cerrar el tema en función a la poligonal taquimétrica. Posteriormente al cierre de la poligonal taquimétrica, vamos a hacer ya un análisis de lo que vienen a ser los desniveles con otro equipo que viene a ser el nivel o nivel de ingeniero, que nos permite a nosotros hallar netamente desniveles y no coordenadas, es decir, un procedimiento un tanto más simple, pero necesario para poder identificar desniveles para realizar trazados y trabajos posteriores. Hasta este punto ya nosotros estuviéramos viendo posteriormente la evaluación parcial que correspondería a la segunda.